Bueno, en primer lugar te voy a contar cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones. Las emociones son procesos corporales. El cuerpo las hace para poder tener una conversación contigo. Es una forma de expresar lo que siente, lo que le produce estos acontecimientos que están sucediendo ahora. Sin embargo, los sentimientos son la percepción consciente de estas emociones. Es cuando ya te das cuenta realmente qué es lo que está ocurriendo. Eso es el sentimiento. Así que las emociones no son malas en absoluto. Las emociones son formas que el cuerpo tiene de expresar lo que está viviendo en ese momento. Y es una forma de dialogar con nosotras mismas. Entonces no son malas. Ninguna de las emociones son malas. Lo malo es cuando lo llevamos a ese sentimiento que nos hace perder el control. Hay 3 emociones que son súper importantes que necesitamos gestionar para que no nos hagan daño, para que nuestro cuerpo no sufra por ellas. Y son la ira, el miedo y la culpa. Vamos a hablar en primer lugar de la ira. La ira, esa rabia que sentimos cuando algo nos ocurre, es precisamente esa emoción que muestra el cuerpo cuando no ocurre lo que nosotros esperábamos que ocurriera. Realmente es una reacción ante una expectativa personal. Puede ser una ira incontenible, o sea, una ira de que cuando insultas a la gente, cuando incluso llegas a cometer delitos. Y luego está la ira contenida, que muchas veces es peor, porque esa es la que lanzamos en un momento determinado con personas que no tienen nada que ver con lo que ha ocasionado tu ira y tu rabia. Así que esa es la que destruye más relaciones, porque tú puedes estar con mucha rabia con una circunstancia que te ha ocurrido y luego llegar y estar con esa rabia allí contenida y luego llegar a casa y, bueno, soltarlo con tu pareja, con tus hijos, con tu mamá, con quien sea, ¿no? Entonces esa es una ira que hay que tener cuidado. Las emociones en general no se pueden tapar, no se pueden evitar, no se pueden eliminar. Lo que sí se pueden es gestionar. Y eso es lo que necesitamos aprender. Y esa ira bloqueada puede surgir en cualquier momento y con cualquier persona. La mayor parte de las veces personas que no tienen nada que ver, como decía, que no tienen nada que ver con lo que ha pasado realmente. Y pueden también ser muy, muy violentas. Y eso hay que gestionarlo. Luego el miedo es un mecanismo maravilloso que tiene nuestro cuerpo para advertirnos de peligro. Eso es el miedo. Un mecanismo solamente para advertirnos de peligro. Imagínate qué maravilla. ¿Qué pasa? El problema está cuando nosotros transformamos ese miedo en proyección de la mente. ¿Cuál es el problema? Entonces, si es tan bueno, ¿no? O sea, el problema es cuando nosotros nos quedamos en ese miedo y lo formamos en nuestra mente por nuestros pensamientos. Es un miedo irreal, un miedo que no existe. Y el problema es que hoy en día la sociedad nos impone muchísimas noticias negativas, estamos continuamente viendo cosas negativas y esos miedos nos van creciendo, van aumentando, se van como acumulando en nuestro cuerpo. Todo eso produce estrés, produce cortisol, unos químicos que tenemos en nuestro cuerpo que nos avisan de ese peligro, que eso viene todo de nuestros antepasados, cuando nos perseguían animales violentos y que necesitábamos esa herramienta. Ahora no nos persiguen animales violentos a no ser que tú vayas o vivas en una selva o en un sitio donde estén, ¿no? Esas situaciones nos las creamos a nosotras mismas con nuestras propias expectativas. Y el cerebro no distingue entre lo que es real de lo que es imaginario. Con lo cual las emociones y las sensaciones son exactamente iguales que si de verdad se estuviera produciendo un acontecimiento de que te estuviera persiguiendo un león o cualquier otra cosa que realmente te necesites tener ese miedo para advertirte. Realmente el miedo y la ira son 2 caras de la misma moneda, porque el miedo lleva al ataque para protegerte. Te entra la ira para protegerte de ese ataque. Y la ira lo que genera es miedo a la reacción de la persona, de lo que pueda suceder por lo que tú has hecho. Entonces es como algo que se complementa. Hay que tener mucho cuidado para que no explote todo eso. Muchas veces explotamos en una situación y eso nos daña muchísimo internamente. Y luego otra emoción que nos encontramos es la culpa. La culpa no es arrepentimiento, no es reparación. La culpa es el sufrimiento constante por errores cometidos o por lo que uno es y no le gustaría ser. Y eso es devastador. Tú imagínate que estás continuamente pensando en esa situación que tú crees que es
tu culpa, que no te gusta ser como eres y te culpas de no serlo. Y son cosas que no dependen de ti, con lo cual tú no tienes la culpa. Lo que necesitas es adaptarte, la adaptación y además agradecer. Cuando tú agradeces todo lo bueno que te ocurre, todo lo bueno que tienes alrededor, ya las culpas ya dejan de ser tan importantes en tu vida, porque ya no sientes esa sensación continua de que tú eres la causante y tú eres el problema. No es cierto. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo podemos contrarrestar esas emociones que no nos convienen, porque tienen una intensidad muy elevada que elevan nuestros químicos negativos en nuestro cuerpo y nos dañan a todos los niveles. Y muchas de ustedes, chicas, me dicen, ¿y cómo puedo controlar esta ira? Porque sí que es verdad que a veces la descargo con personas que no se lo merecen. Pues para gestionar esa ira, lo que necesitas primero que nada es callar. Cuando vas a decir algo, procura callar. Al principio te va a costar porque no te vas a dar cuenta, va a ser inconsciente, pero poco a poco, con mucha paciencia, vas a aprender cuál es el detonante de esa palabra, esa expresión que te dicen y empezarás a pensar en el origen y te darás cuenta de que no tiene ningún sentido soltar lo que vas a soltar en ese momento, sobre todo la ira contenida. Entonces, relajarte. Contar hasta 10 viene muy bien. Eso es un truco antiguo, pero que viene muy bien. Cuenta hasta 10. Relájate. No envíes, si estás mandando mensajes, no envíes ningún mensaje con ira. Por ahí dicen los psicólogos que lo importante es escribirlo. Lo escribes, no lo envías, lo copias en algún sitio. Lo escribes a mano o lo copias en el ordenador y no lo mandas hasta el día siguiente. Al día siguiente lo lees y entonces tomas la decisión de si lo quieres enviar realmente o no. Que muchas veces lo leemos y decimos, wow, menos mal que no lo envié. Hubiese sido un poco complicado salir luego de esta. Lo más importante es observar la ira. Mírate. ¿Cuáles son tus reacciones físicas? ¿Qué haces? ¿Abres la nariz? ¿Abres mucho los ojos? ¿Gesticulas mucho con las manos? ¿Tienes ganas de pegar, de hacer daño a alguien? Fíjate, obsérvate. Tú a ti misma, sal como hacia afuera, ¿no? Obsérvate desde fuera cómo actúas tú cuando tienes ira. Incluso a posteriori, si tienes un ataque de ira, luego cuando ya se te haya calmado, te des cuenta de que tuviste un ataque de ira, haz ese ejercicio. Obsérvate. Mira a ver qué dijiste, qué no dijiste, qué fue lo que te detonó ese ataque de ira, qué fue lo que te lo causó, porque muchas veces no es lo mismo. El ataque de ira viene después y resulta que luego la causa estuvo en tu trabajo o por ahí perdido en otros sitios que no era exactamente donde salió. Obsérvate bien y obsérvate como si estuvieras en tercera persona, desde fuera. Eso también es muy importante. Las técnicas de respiración profunda, no solamente cuando tengas ataques de ira, sino acostúmbrate a, si eres una persona que eres muy irascible, que muchas cosas te incomodan, acostúmbrate a respirar consciente, porque respiramos, claro que respiramos, todos respiramos, pero no respiramos consciente, eso lo hace nuestro inconsciente solo. Entonces, acostúmbrate a respirar consciente y entonces será una herramienta después cuando estés en esos estados de ira. De esta manera comienzas a entrenarte para poder reaccionar de manera consciente en vez de reaccionar de manera inconsciente, que es la que te lleva a ese ataque de ira. Muchas veces me dicen, es que no lo puedo evitar. Sí lo puedes evitar. Si tú tienes esa creencia limitante de que no lo puedes evitar, tu mente no va a hacer nada. Recuerda, las creencias limitantes bloquean tu mente, por eso se llaman limitantes, porque te limitan. Pero si tú crees que sí que lo puedes gestionar y empiezas a gozar, a trabajar gozando en eso, en esa emoción que no te gusta, cómo la llevas a un límite, pues entonces empieza. Si al principio tienes que hacerlo a posteriori, hazlo a posteriori y pide disculpas después también. Entonces también te vas dando cuenta de que lo que te la genera y puedes solucionarlo y puedes ponerle remedio en lugar de reaccionar impulsivamente. ¿Y por qué, Leslie, tengo que gestionar esto? ¿Por qué lo tengo que gestionar? Primero que nada por tus relaciones personales, porque muchas veces esos ataques de ira luego llevan a arrepentimientos, a remordimientos, a frustración, a culpa y te llevan a rupturas, te llevan a problemas mucho más graves por tus ataques de ira. Y en segundo lugar, por todas las reacciones internas, que no es segundo ni primero, sino las dos van como muy englobados, también por todo lo que te estás ocasionando internamente, que puede ir de ese ataque de ira, te puede producir desde un infarto hasta un desprendimiento de retina,
porque es tanta la rabia que acumulas dentro que puedes generar una destrucción dentro de tu cuerpo. Y eso es importante. Cuidado, porque tu corazón le afecta. Y entonces es muy importante establecer límites. Que eso no es malo, que muchas veces dicen, es que si pongo límites, no. Es que si tú estableces los límites y además las otras personas entienden tus límites, siempre te va a ser más fácil gestionar tu ira, porque vas a saber exactamente dónde es que ha sido el detonante para que esa ira se venga arriba, ¿no? Como se suele decir. Porque todos tenemos esa emoción. Todos tenemos la emoción de la ira. Lo que pasa es que algunas personas, incluso de forma más innata, la saben gestionar mejor y otras no. Pero todos tenemos la emoción de la ira. Eso existe para todo el mundo. Así que ten muy presente qué es lo que a ti hace que explotes, que esa ira salga por todas partes. ¿Qué es lo que hace que explote? Y luego, ¿en dónde lo sueles explotar? Porque a veces es en el mismo momento y eres muy agresivo en ese momento, o a veces te la guardas para ti, te piensas que eso lo vas a eliminar, pones el gesto de la ira, con esa rabia, pones tu gesto, pero no lo haces hasta que llegas a una zona de confort y conocida. Y ahí es donde lo sueltas. Por el miedo, porque luego tienes miedo también a la reacción, que es lo que te decía antes. Y te voy a dar un secreto, te voy a dar un antídoto contra esa ira. El amor. Si tú empiezas a practicar el amor incondicional hacia ti primero que nadie, hacia ti, y después hacia todos los que te rodean, entonces es cuando va a bajar el nivel de tu ira. Y eso porque es así, porque ya no depende de ningún condicionante, porque ya sabes que es incondicional. Porque tú ya te amas a ti misma, te conoces, aprendes a conocerte. Recuerda que es un proceso el aprender a conocerte. Y cuando ya tú te conoces, te puedes gestionar muchísimo mejor. Y con amor incondicional, primero sobre todo hacia ti misma. Chicas, es fundamental ese amor incondicional. ¿Y cómo lo consigo? Pues aprendiendo. Hay muchas herramientas, hay muchas preguntas que te tienes que hacer, mucho que tienes que descubrir dentro de ti, hacerte preguntas para indagar dentro de ti. Cuando tú quieres conocer a alguien, le preguntas, mira, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Verdad? Que sí. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo te sientes allá? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Con quién vives? Empiezas a hacerle preguntas, ¿verdad? Porque si no, no le puedes conocer. Entonces, lo que necesitas es hacerte preguntas para ti misma, para poderte conocer, pero hacerte las preguntas adecuadas, porque dónde vives y con quién vives, eso ya lo sabes, eso no es la pregunta adecuada para conocerte a ti misma. Entonces, haciéndote las preguntas adecuadas, que no son ni una ni dos, son muchas, y tragozando en ti misma, es como vas a poder tener ese amor incondicional que luego te va a llevar a gestionar maravillosamente cualquier emoción, no solamente la ira, el miedo y la culpa, sino cualquier emoción que no te gusta de ti misma. Porque normalmente te sientes mal, incluso te sientes culpable cuando tienes un ataque de ira o te da muchísimo miedo o algo, o te sientes mal. Entonces, todo eso que tú quieres gestionar, todas esas emociones, incluso sentimientos conscientes que tú quieres gestionar, están detrás del amor incondicional. Cuando tú llegas a ese amor incondicional, ya eso ya no funciona. Y te lo dice alguien que tiene mucha ira, mucha rabia, porque yo tuve unos procesos en mi vida en los que desarrollé una muy mala gestión. De hecho, no gestionaba en absoluto mis emociones y salía lo que fuera por mi boca y por mis gestos y he sido siempre una persona como muy lanzada y bueno, y todas esas cosas las he necesitado gestionar y todo ha sido a través de esto, del amor incondicional hacia mí misma, de conocerme a mí misma. Por eso es tan importante que tengas una persona que te ayude a conocerte. Recuerda que todas las cosas importantes de la vida necesitas de alguien para aprenderlas. Una vez aprendas y ya tengas las herramientas adecuadas, puedes empezar a practicar para gestionar todo eso que quieres gestionar y que hoy día no estás gestionando. Todo se trata de gestión, de aprendizaje y de autoconocimiento. Y después en valorar y respetar a las personas tal y como son ellas. No como tú esperas que sean, sino como son ellas, estableciendo límites con firmeza, pero sin agresión. Eso incluye tus hijos. Establece límites, habla con ellos, dile a tus hijos, a tu esposo o a tus compañeros de trabajo,
Dile cuáles son tus límites, qué es lo que tú necesitas de ellos incluso. Y ellos también que te digan lo que necesitan de ti. Y entonces estableces una relación muchísimo más amorosa y muchísimo más respetable, porque ya sabes hasta dónde puedes llegar. Si ellos no saben hasta dónde pueden llegar, estarán buscando tus límites continuamente. Y eso es algo, sobre todo con los hijos, que funciona muy bien. Y tener compasión. Qué importante es tener compasión. La compasión requiere empatía, respetando tal y como es la persona. Y así de esa manera puedes entender y percibir el sufrimiento ajeno o todas las emociones y sentimientos que están teniendo las otras personas también. Tienes que entender que tal como tú te sientes, las otras personas también tienen sus emociones y sentimientos, también tienen sus creencias limitantes, también tienen sus sensaciones de culpa, también tienen todo eso que tú tienes y que también te causa ira y a ellos también. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Y eso cómo lo puedo tener en cuenta? Pues cuando te conoces a ti misma, eres capaz también de reconocer todas esas cosas que tienes de ti misma, las reconoces en los demás. Y entonces puedes llegar a un respeto mucho más libre, un respeto más desde la comprensión. Y eso puede llegar a parecer debilidad, pero no es debilidad. Recuerden que el carácter no es tener carácter, le da rabietas con facilidad, tiene carácter. No, ese no es el carácter. El carácter es firmeza. El carácter es soy firme ante mis valores, mis convicciones, mis límites. Soy firme. Ese es el carácter. No necesariamente tiene que ser con ira y con rabia y con demostraciones de violencia, ni muchísimo menos. El carácter es mantenerme firme porque yo gestiono mis propias emociones, pero sí que es verdad que necesito que respeten dentro de la medida de lo posible, porque a veces hay que tener un poquito de comprensión también, mis valores, mis límites, mi opinión y todo eso. Porque cuando tú no te respetas a ti misma, ¿cómo esperas que los demás te respeten a ti? Todas esas emociones que no te gustan, que suelen ser la rabia o la ira, la culpa y el miedo, las puedes gestionar muy bien solo cuando te conoces a ti misma. Solo en ese momento. Así que, chicas, las invito a aprender a conocerse. Mira por aquí debajo que tengo todas las formas que yo te puedo ofrecer para que te conozcas a ti misma. Lee bien toda la descripción del vídeo y así puedes saber cómo te puedo ayudar a gestionar todo eso que ya yo gestioné en su momento y ahora la vida me ha cambiado por completo. Así que muchísimas gracias. Un beso para todas y nos seguimos viendo, seguimos aprendiendo juntas.